Dios nos da la victoria siempre, gloria a Dios, aleluya, y nos recupera y nos trae, nos restituye. Dice la Biblia que incluso los años que la oruga, que el saltón, que el revoltón robó, el Señor Jesucristo nos los restaura, amén, nos lo devuelve, amén. Y yo creo que eso es lo que Él quiere hacer con nosotros en este mes, hablando de este tema, recordando que siempre la última página del libro es donde el Señor Jesucristo es el que derrota, es el que vence, es el que tiene la victoria, ¿ok? Hechos capítulo 8, vamos a leer en el versículo 4 en adelante. Hechos 8, del 4 en adelante. Cuando digo falsos hermanos o falsas conversiones, me refiero que algunas veces el diablo nos hace creer que somos lo que no somos. O sea, que somos lo que no somos. ¿Sí? Ese es el engaño más fuerte. Pensar que estamos caminando en el Señor y la verdad es que no estamos caminando en el Señor. Y esta escritura es muy fuerte. La Biblia nos habla muy claro. Hay otra escritura en el libro de los Hechos también, en el capítulo 5, cuando Ananías y Zafira, les dice Pedro, ¿por qué permitiste que Satanás, que Satanás llenara tu corazón? Dice, amén. Es que a veces nosotros, estando en Cristo, tenemos que entenderlo, ¿ok? El diablo tiene un objetivo en este mundo y particularmente somos los hijos de Dios. O sea, cuando tú te conviertes a Cristo, en ese momento te conviertes en un adversario de Él. Cuando tú te conviertes, cuando tú le entregas al Señor, cuando tú aceptas su gracia y tú le entregas tu vida, en ese momento tú eres un enemigo, un adversario de Satanás. Y por consecuencia, Él va a estar buscando la manera pacientemente para matarte, para destruirte o para perjudicar a ti y a cada uno de nosotros. Amén. Dice Hechos capítulo 8. Aquí lo voy a leer yo, aunque esté ahí arriba en la pantalla, versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice, ¿qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. El evangelio quiere decir la mejor noticia que una persona pueda escuchar en toda su vida. Amén. Que Dios puede perdonar sus pecados, que Dios puede borrar todas nuestras rebeliones, que Dios puede sanar nuestras dolencias, que Dios puede restaurarnos, que Dios puede y quiere hacerlo. Iban predicando el evangelio por todas partes, dice, y entonces Felipe, que era uno de los creyentes, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Porque es Cristo, es el medio, es el canal, es el instrumento a través del cual nosotros podemos reconciliarnos con Dios, dice así. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cuáles eran estas? De muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que fueron esparcidos, y mientras iban esparcidos, iban a donde iban caminando, empezaban a predicar la palabra de Dios, ahí empezaban a compartir, ahí empezaban a hablar del Señor, y mientras lo estaban haciendo, había señales y había prodigios, y entonces la gente se acercaba y escuchaba, dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, incluso dando grandes voces, paralíticos, cojos eran sanados. Y eso traía gozo a la ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había, a ver, ¿qué es lo que había? Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué es lo que había hecho este hombre? Engañado a la gente de Samaria, dice, haciéndose pasar por alguna persona importante. ¿Ok? Dice, ¿por qué? Dice, a oían atentamente todos,
desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Entonces él se lo estaba atribuyendo ¿a quién? A Dios. Dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado. ¿Cuánto? Mucho tiempo. Entonces aquí tenemos que hacer un pequeño alto, ¿ok? ¿Quién inspiraba hasta ese momento la vida de Simón el Mago? ¿Cuál era su fuente de inspiración? ¿Quién? ¿El diablo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Aleluya. La Biblia dice que el diablo es un engañador. Amén. Es un engañador. Y si la gente engaña, les dijeron en alguna ocasión, les dijeron, les dijo el Señor, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Algunas personas, y dijo, ¿por qué nos dices eso? Dice, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Amén. Ustedes saben que el diablo es un engañador. Aleluya. Dice en 1 Timoteo 3:6. Cuando está hablando de los requisitos de una persona que quiere participar en el ministerio, dice que no sea un neófito. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. Sigue el versículo 7. Dice que se tiene que tener un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Las personas estamos vulnerables y estamos susceptibles a ser engañados por el diablo. Todos. Amén. Cuando nuestra vida empieza a hacer las obras del diablo, entonces él es el que nos está inspirando, porque él es un engañador. Amén. La Biblia dice que él ha sido el que engaña. Dice en 1 Timoteo 2:14, desde ahí, él se está refiriendo a cómo es que entró el pecado en el mundo. Y dice, Eva, no Adán, sino Eva, ¿fue qué? Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, cuando alguien engaña, quiere decir que está siendo inspirado por el diablo. Así que este hombre que se hacía creer el muy importante, con sus artes mágicas engañaba diciendo, este es el gran poder de Dios, y así lo hacía por mucho tiempo, por mucho tiempo. En esa ciudad estaba él viviendo. Era una ciudad que debían tener, entre paréntesis, el conocimiento de Dios. Samaria, los samaritanos eran parte de lo que era originalmente el pueblo de Dios, ¿no? Después se divide en dos y de cualquier manera tenían la misma raíz. Entonces conocían del Señor. Los samaritanos, los judíos, los samaritanos, algunos dicen que hay que adorar aquí, nosotros decimos que acá, ¿cómo es la cosa? Le dijo aquella mujer al Señor Jesús, ¿se acuerdan? Entonces, tenían conocimientos y adoraban a Dios, pero este hombre los engañaba. Así que cuando está en ese lugar, viene el evangelio, viene la obra rotunda del Espíritu Santo, empiezan a haber sanidades, empieza a haber liberaciones, empieza a ver que los cojos andan y entonces la gente voltea los ojos hacia él, hacia el evangelio, ¿no? Y dice que este hombre, dice que cuando creyeron, el versículo 12 del capítulo 8, después de que había engañado por mucho tiempo, dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ustedes saben lo que significa el bautismo?
¿Alguien me puede decir qué significa que se bautizaban hombres y mujeres? Que se arrepentían de una manera de vivir pecaminosa, que ahora iban a empezar a vivir en Cristo, que sepultaban esa vida vieja. A ver, hermana. Es una confesión, es una declaración, es una expresión pública de que nosotros hemos sido tocados y transformados por la palabra y por el poder de Dios y de su Espíritu Santo. Entonces la gente era transformada, escuchaba el mensaje del Evangelio y entonces sepultaban esa vida vieja y decían, ahora vamos a vivir para Cristo. Y muchas personas lo hacían, ¿verdad? Y dice que también creyó, dice que creyó Simón mismo, y habiéndose ¿qué? Bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Este hombre, ¿escuchó el Evangelio o no? ¿Sí lo escuchó? ¿Creyó en el Evangelio o no? ¿Sí lo creyó? Y como una evidencia de eso, se bautizó. Quiere decir que cuando una persona se bautiza, expresa arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que dejamos de practicar aquellas cosas que antes practicábamos, ¿no? En otras palabras, él ya no estaba practicando la magia, sino que ahora estaba con Felipe. Para donde quiera que él iba, ahí estaba también él. Y estaba mirando lo que el Señor hacía a través de Felipe y estaba atónito. No lo vea, caray, ¿cómo es esto? Qué barbaridad, no. ¿Cuánto tiempo estuve yo equivocado? ¿Cuánto tiempo yo estuve viviendo en el error? No, esto es lo que realmente yo necesito. Esto es lo que realmente yo debía haber estado buscando durante toda mi vida. Así que nada de artes mágicas y que nada de que, a ver, aquí les desaparezco una moneda y nada, ya se acaban esas cosas. ¿No? Estaba viendo un programa del trabajo de la mente, de las ilusiones que hacemos. No sé si a usted le haya pasado que en una ocasión en su casa usted deja, por ejemplo, este florero lo deja ahí y después de alguna manera lo quita, pero se queda con la idea de que sigue ahí. Y después, ¿y el florero? ¿Dónde está? Bueno, pues aquí estaba, pero ya lo quité. Y dice, no, uno ya ni se acuerda que ahí está, como que hay ciertos engaños en nuestra propia mente que nos hace creer que ahí están las cosas y ya no están, ¿no? Entonces, los magos lo que hacen es precisamente hacer que el ser humano que tiene una visión periférica y hace muchas cosas, aunque tenemos una visión muy grande, no ponemos atención a todo, solamente ponemos atención a ciertos detalles, a ciertos detalles. Por eso cuando usted se acuerda de su infancia, ¿a poco se acuerda de que el día de su cumpleaños usted comió pastel, pero que al día siguiente, ¿qué hizo? ¿Alguien se acuerda aquí cuando cumplió 10 años de edad? Me refiero a personas de 30 para arriba. ¿Alguien se acuerda? Cuando cumplió 10 años. ¿No? ¿Nadie? Pues tú acabas de cumplir 10 años, tienes 10 años todavía, vato. ¿Te acuerdas cuando cumpliste 5? No se acuerda cuando cumplimos 5. No nos acordamos de cosas porque nuestra mente enfoca ciertas situaciones solamente. Y entonces en la magia se enfocan sobre ciertas cosas, mueven las monedas, quitan aquí donde quedó la bolita y híjole. Y cuando uno se da cuenta ya lo despelucaron, ¿no? Bueno, pues aquí el tema es que este hombre dijo, me he equivocado toda mi vida, yo tengo que estar en este camino. Y resulta que entonces, viendo esas señales y esos grandes milagros, estaba atónito. Versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido,
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dice, entonces, como el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Amén? Es algo especial eso que estaba pasando ahí. O sea, ya había milagros, ya había sanidades, ya había liberaciones, ya había todo ese tipo de cosas. La gente ya estaba llena de gozo, la gente ya se había bautizado, la gente ya se había arrepentido, pero todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron acerca de eso, dijeron, pues vamos para allá y vamos a tener una reunión para que específica y particularmente ellos puedan recibir el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Entonces van para allá y ¿dónde creen que estaba Felipe? ¿Y dónde creen que estaba Simón? Pues ahí estaba Felipe en medio de la reunión y hermanos, por acá oren por este, y estaban. ¿Y dónde creen que estaría Simón? Ahí también, mirando todas esas cosas. Así que dice que está mirando todo eso y dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Fíjate cómo está la cosa. Cuando vio Simón, no dice cuando captó, no dice cuando percibió, no dice cuando se imaginó, no dice cuando él pensó, sino que él vio que por la imposición de las manos de los apóstoles las personas recibían el Espíritu Santo. Entonces agarra por ahí Simón y en lugar de traerle un vaso de agua al predicador, lo jala por acá y le dice, ¿cuánto te doy? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto dinero les ofreció? Dice, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Caray, vamos a hacer un alto ahí. A ver, ¿cómo están las cosas ahí? Él escuchó el evangelio, él creyó al evangelio, él se bautizó, como consecuencia dejó de practicar la magia. Él estaba atónito mirando la obra de Dios. Pero cuando vienen los apóstoles y empiezan a orar y por la imposición de sus manos las personas reciben el Espíritu Santo, y ahí específicamente no dice qué pasaba. Podemos tratar de imaginarnos, podemos tratar de inventar, podemos tratar de muchas cosas, pero la verdad rotunda es que algo pasaba. ¿Cuántos me están oyendo? Tenía que haber, porque él vio que pasaba algo. ¿Sí me explico? Lo vio. O sea, no es que, es que recibían la paz, no, es que tenían gozo, no, eso ya estaba. Ya tenían paz, ya tenían gozo. Es que miró que les daba calor. Pues no, yo no sé si tú tienes calor, hermano, frío. Yo no veo si tú tienes, se te pone chinita la piel. Yo no puedo ver eso. Algo evidente tiene que suceder que yo diga, caray. A ver, Pedro, a ver, ¿cómo le hacemos con esto? ¿Cuánto dinero quiere? ¿Cuánto dinero quiere? Ahí viene un punto muy importante. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que habría pasado entre que el apóstol, entre que Felipe había llegado a Samaria y había predicado la palabra de Dios y después llegaron los apóstoles para
que oraran para que las personas reciban el Espíritu Santo. ¿Cómo cuánto tiempo calculan ustedes que haya? La Biblia no nos da datos, pero pues a lo mejor nosotros podemos lucubrar o buscarle por ahí, sacar algunos calendarios y decirnos, ¿no? Pero aquí por las experiencias, ¿cuánto calcula alguien que me diga? A ver allá, otra vez, hermana. A ver, ¿una semana o un año? ¿Ustedes cuánto creen? Quizá meses. Digo, una semana es difícil porque ya que se bautizaran y todo, pues como que estaba medio complicado que una semana se bautizaran y pasaran todas esas cosas, ¿no? Aquí. Pero un año. ¿Creen que haya pasado un año? Sí. Viene la persecución. Agarran a Esteban, lo matan, todos salen corriendo, llegan a Samaria, empiezan a predicar grandes sanidades y milagros. Samaria cree, hay gozo y alegría. En Jerusalén mandan a personas para allá. ¿Cuánto tiempo calculamos? A ver, independientemente de lo de un grupo de casa y todo esto, ¿cuánto le calculan a eso? ¿6 meses? ¿Quizá 5? ¿Cuánto les suena razonable, hermanos? ¿Eh? 8 meses. Ahora vamos a pensar en la vida de este hombre. Vamos a pensar en la vida de Simón. ¿Cuánto tiempo calculan que él haya estado fluyendo como un discípulo? ¿Cuánto tiempo calculan que él haya estado caminando en la iglesia y participando y todo ese tipo de cosas? Hasta el momento en el que él sacó el cobre. Amén. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. En algún momento nosotros como cristianos vamos a saber si nuestra conversión fue una conversión genuina o no, y mucho de eso va a tener que expresarse a través de lo que nosotros hablamos. ¿Cuánto tiempo creen que él haya aguantado caminando en el rol, en el papel de cristiano? Miren, yo quiero decirles esto. Él engañaba a muchos, así es. Constantemente, o sea, tenía a la multitud engañada y por mucho tiempo, ¿ok? Y a veces nosotros engañamos a otros, pero ¿qué creen? A veces nos creemos nuestras mentiras nosotros mismos. ¿Y sabes a quién engañamos? A nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que ahora sí somos aquellos que en realidad no somos. Pensamos que lo que está pasando con nosotros es algo muy genuino, es algo muy tremendo, es algo muy padre, pero la verdad de las cosas es que el cristianismo es una obra integral y que tiene que nacer en el corazón y no es algo de apariencia, sino es algo externo meramente. ¿Me estás oyendo, hermano? Y un día, más tarde o más temprano, nosotros vamos a sacar a través de nuestra boca lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. La pregunta es que les voy a hacer, ¿se estaría negando a sí mismo Simón? ¿Estaría él buscando los intereses del reino de Dios o seguiría buscando seguir siendo un grande? ¿No será que algunas veces nosotros nos acercamos a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos y lo que nosotros anhelamos o deseamos? ¿No puede pasar eso? Sí, pasa muchas veces.
Es que vengo a la iglesia para que mi esposo se salve porque es borracho, para que ya no sea un desobligado. Sí, 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 pero resulta que lo que quieres es que te dé, no es que se salve. ¿Me estoy explicando? No estás buscando realmente que él sea un hombre de Dios. No estás buscando realmente que se arrepiente de sus pecados. No estás buscando realmente que su vida sea totalmente transformada y guiada por Dios. Lo que estás buscando es que ahora ya te pueda dar o pueda compartir contigo otras cosas que está compartiendo con los amigotes borrachos. No sé si me estoy explicando. A veces nos engañamos pensando que estamos acercándonos a Dios para honrar a Dios, pero en realidad lo que estamos haciendo es acercándonos no para servir a Dios, sino para servirnos de Dios. ¿Me estás oyendo, hermano? Para que Dios haga lo que nosotros queremos. Yo quiero ser un grande, pero haciendo estas cosas me doy cuenta que no soy el grande. Entonces, si tan solo pudiera comprar que yo pusiera mis manos sobre alguien y entonces ese alguien recibe el Espíritu Santo, ¿a dónde creen que quedaría Simón el mago? No, pues iba a ser la superestrella de Samaria, hermano, ¿me estás oyendo? Ahí va caminando Simón, vamos por él. La Biblia dice que no, que si tú vienes a Cristo tienes que negarte a ti mismo. Tú no puedes venir al Señor y querer seguir siendo tú. ¿Cuántos me están oyendo? Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que entender que el que ama su vida, amén, la va a perder, pero el que la pierde por causa de Cristo la va a hallar. ¿Estás aquí? No podemos pensar que yo me voy a acercar a Cristo para que me dé esposa, para que me dé un esposo y cristiano, porque esos sí son fieles, porque los mundanos, esos sí son de lo peor. ¿Me estás oyendo? No, estamos engañándonos. Estamos viniendo a la iglesia y estamos engañándonos. La obra no se ha empezado desde el corazón. Está nada más en nuestra mente. Hay personas que pueden entender el mensaje del evangelio racionalmente y aceptarlo. Hay personas que pueden hacer una oración y llorar. Y uno puede decir, no, el Señor la está tocando. No, no es cierto. Que le aprietan los zapatos y el callo ya no lo aguantan. Y están ahí. Y uno piensa, oh, el Señor lo está tocando. No, no lo está tocando. ¿Ven? Tiene dolor de panza, cólico, lo que sea. Y, oh, Señor, qué bárbaro. O puede ser que se emocionó. Puede ser que en efecto sintió algo en su alma, algo, sí, sí, Señor, yo he sido así, pero la obra del nuevo nacimiento es una obra espiritual, es una obra donde nosotros entendemos que somos pecadores, lo que nos separa de Dios es nuestra maldad, es nuestra forma de querer siempre sacar ventaja. ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? Quería sacar ventaja, hermano. Quería seguir siendo él. En prisión de maldad te encuentras, en hiel de amargura. O sea, él no estaba siguiendo a Felipe porque estaba conviccionado de ser un hombre de Dios, sino porque quería el lugar de Felipe. ¿Cuántos me están oyendo? Porque quería las experiencias de Felipe, porque quería la vida y el ministerio y la obra de Felipe, porque quería que cuando le hablaran los hermanos dijeran, hola pastor, ¿cómo está usted? No era porque estaba realmente entendiendo, estaba engañado a sí mismo. Satanás nos engaña, nos hace creer que somos sinceros y ni siquiera somos sinceros. Nos hace creer que somos buenos y ni siquiera somos buenos. Hay un señor que se llama Yamir, que viene de repente por acá. Yo pensé que ya se había ido para Morelia, pero no, todavía está por acá. En el sentido chistoso de la palabra.
pero le hablas con él y él es bueno. Él es bueno. Y solamente que la gente mala le hace cosas malas a él, pero él es bueno. Y se acerca al Señor para que se le dé algo. No porque ha entendido su pecado ni su maldad. Y no porque ha entendido que en Cristo Jesús realmente hay salvación y vida eterna. Pero así muchas veces podemos estar nosotros. A lo mejor un año, a lo mejor 6 meses, a lo mejor una semana, a lo mejor 5 años, y no nos hemos dado cuenta, seguimos engañados. Queremos seguir siendo nosotros los importantes de la película, y no es así. Nosotros no somos los importantes, el único importante tiene que ser el Señor. Amén. Dice, oye, ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿De dónde sacas que las cosas de Dios se pueden comprar con dinero? ¿De dónde te viene esa idea? Tú dime cuánto. No, dice, tienes un corazón que no es recto para con Dios. Amén. ¿Cómo sabía que su corazón no era recto? A mí me cuesta trabajo mirar los corazones de las personas, hermano. Ustedes aquí sí son muy veloces para mirar el corazón. Pues no, no es cierto. Dios es el único que lo conoce, y Dios es el que nos revela a nosotros cuando un corazón anda medio mal. Sí va a haber falsos maestros, sí va a haber falsos pastores, sí va a haber falsa gente en medio de la iglesia que lo que va a estar buscando es su propio beneficio, que lo que al Dios al que van a estar sirviendo va a ser a su propio vientre. ¿Cuántos me están oyendo? Sí, sí va a haber, y sí los hay. Ya tienen, desde luego, dice, ¿desde cuándo ya tienen el juicio de Dios sobre sus vidas? Ya desde tiempo atrás, dice Pedro. Mira, vamos a leerlo. Vamos, ahí es. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre mí mismos destrucción repentina. Dice el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amén. Hablando cosas incorrectas, dice el versículo 12, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, el 12. Perecerán en su propia perdición. Ay, hermanos, hay gente cristiana chafa. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Y sabes qué? Aquí está la Biblia. Dios nos la dio a todos. Tenemos que aprender a leerla.
tenemos que aprender a escudriñarla y a saber. Dice la Biblia que el mismo Satanás, el Satanás se puede vestir hasta de un ángel de luz para engañar, si es posible, a los escogidos. Dice que estos falsos maestros agarran a las personas que genuinamente se habían separado y los envuelven, los engatusan. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cómo vamos a discernir si estamos nosotros así? En nuestra manera de hablar. Tarde o temprano va a salir lo que hay adentro. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestros deseos y nuestras intenciones están por nosotros mismos y no por Dios y por su obra, entonces esto va a salir. Y tenemos que aprender a oír esas cosas. Tenemos que aprender a oír y a discernir. Y para eso necesitamos al Señor y su palabra. La palabra de Dios es lo único que nos va a abrir el entendimiento correctamente. ¿Estás aquí, hermano? Ahora, te voy a decir algo. Hay personas que están atrapadas, engañadas, genuinamente engañadas. Amén. Pedro pensó que él jamás iba a negar al Señor. Él lo creía con todo su corazón, pero su corazón le engañó. Señor, yo contigo puedo ir hasta la muerte, no nada más a la cárcel, a la muerte. Y le dijo el Señor, es que ya Satanás me pidió tu vida para zarandearla y te vas a zarandear. Simplemente me vas a negar. Y lo negó. Pero no lo negó y se sintió mal y punto. Lo negó y él sabía que había fallado. Y cuando el Señor se acercó y le dijo, me amas, dije, tú sabes que te amo, Señor. Pero te fallé. Pero eso no es problema. Si has fallado, pero tienes un corazón recto, porque todos, de alguna u otra manera, podemos fallar. Pero si nuestro corazón no es recto, ahí es donde está el problema. Tu corazón no es recto para con Dios, le dijo Pedro a este hombre. Ese es el problema. Tu corazón no es recto para con Dios. No quieres que Dios sea exaltado. No quieres que Él sea glorificado a través de tu vida y de tus hechos. Tenemos que preguntarnos nosotros, hermano, si queremos que Dios sea glorificado a través de nuestra vida, de nuestros hechos, o si lo que queremos es usar a Dios solamente. Porque el día de mañana, tarde o temprano, cuando estemos orando, le vamos a estar diciendo, Señor, ¿qué tengo que hacer para que tú me des tu Espíritu Santo y entonces yo pueda hacer esto, yo pueda hacer aquello? ¿Qué tengo que hacer para que yo pueda tener esta familia? ¿Qué puedo yo hacer para que yo? No, no es para que yo, es para que tú, Señor, para que tú seas exaltado, para que tu reino se extienda, para que tu gloria se manifieste, para que tu poder se haga real. ¿Qué podemos hacer para eso? El Señor les dijo a sus discípulos, tienen que morir a sí mismos. Tienen que morir a sí mismos. Tienen que negarse, no pueden seguir pensando en sus propios planes, no pueden seguir pensando en sus propios ideales. Amén. No hay ningún problema. El ladrón en la cruz le dijo al Señor, bájate tú y bájame a mí. Y que siga la fiesta y verás cómo me voy a poner más abusado para la próxima vez que robe. El otro le dijo, no, Señor, no, no tienes que sacarme de esta cruz. Solamente ten misericordia cuando estés en tu reino. Estoy dispuesto a pagar lo que tenga que pagar. Y él le dijo, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y al otro no. Porque no quieren dejar lo que ya por muchos años había engañado por mucho tiempo. ¿Qué te imaginas tú? ¿Cuál crees tú que haya sido la retribución que este hombre tenía al engañar a las personas por tanto tiempo? ¿Económica quizá? Pues sí, pero lo tenían por un grande. Amén. Esa era su retribución. Aleluya. A veces así, nosotros tenemos que estar cuidándonos incluso de las personas, los pastores, los predicadores, porque a veces Dios el diablo usa a personas
pastor, usted ore por mí, porque el día que usted oró, ¿cómo sentí que quién sabe qué? Como si uno fuera el que hiciera las cosas. Pues yo oré, hermano, pero el que la sanó y el que la tocó, el que hace la obra es Dios. Hace unos días estábamos en un servicio, estuve orando por una hermana y le di unas palabras. Me decía, pues no es la primera vez que me dan esas palabras, pero yo sé que esas palabras vienen de parte de Dios. Y me dice, ¿se acuerda usted lo que me dijo? Le dije, no me acuerdo. Porque no me acuerdo. Porque cuando estamos orando por alguien, el Señor nos dice, mira, Dios escuchó tu oración, Dios te va a responder, Dios pone en nosotros palabras que le digamos en ese momento, pero si después de una semana me dice, ¿se acuerda usted que, o de un mes, ¿se acuerda usted de las palabras? Yo no me acuerdo, de por sí, ya me anda fallando la memoria. Y luego aparte que yo sé el que dé las palabras, yo no las doy. O sea, yo soy el medio. Y que ore por mí, y que el pastor, y que... No, no. ¿Me oyes? No, nosotros oramos porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero no quiere decir que las manos del pastor son las que sanan, sino que ese Dios es el que sana. ¿Cuántos están aquí? A veces tenemos que olvidarnos de eso, que es que cuidarnos de eso, de que no estemos nosotros pensando que somos un grande, no somos nadie grande. El único grande es el Señor. Y tú tienes que buscar que el Señor sea el que te esté guiando todos los días de tu vida y desde adentro hacia afuera. Que esté cambiándote desde adentro hacia afuera. Que esté transformándote tu corazón. Amén. Y que lo cheques constantemente y que le digas, Señor, ¿qué hay allí? ¿No será que hay algo malo? ¿No será que hay algo ahí todavía de mi carne? Ayúdame, Señor. Ha habido mucha corrupción y el apóstol, estamos hablando que estas palabras las escribió hace 2000 años. Así como hubo en el pueblo falsos profetas, también va a haber en la iglesia falsos hermanos. Encubrirán sus intenciones, hablando de herejías y cosas, y abominaciones, y codicias, idolatrías y cosas de estas, para los cuales ya hay un juicio. La iglesia no es así, que no es porque vamos a crecer y no importa. Tú dile, oye, pero tú dile que se va a salvar su esposo y que se venga a la iglesia ella. Y si se va a salvar su esposo, usted venga a la iglesia. No, no es cierto. Si Dios quiere, si es su voluntad, si está dentro de sus propósitos, amén. Pues es que la Biblia dice que serás salvo tú y tu casa, así es que no, sí, pero si la motivación no es la correcta, Dios no obra, Dios no está, es Dios, pues, Él es Dios, no es nuestro siervo. No es el genio de nuestra lámpara, de nuestra Biblia maravillosa. Señor, qué bueno que apareciste, ahora yo quiero que hagas esto y aquello. No es así, hermanos, ¿me están oyendo? Es Él es el Señor. Este hombre nos muestra, el Señor nos muestra en su palabra cómo es que este hombre había podido cruzar por ciertos rituales, había podido cruzar por ciertas experiencias, pero no tenía una salvación genuina en su vida. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Si hemos experimentado realmente la misericordia de Dios o si solamente hemos entendido, sí, Dios me ama, pero jamás has experimentado su amor. Sí, yo sentí frío, pero eso no quiere decir que has experimentado algo real de parte de Dios. Podemos haber sido la pura emoción. Dios no quiere que nadie nos llevemos una sorpresa. La Biblia dice, muchos que son adelante, muchos primeros, van a ser postreros. Y muchos postreros van a ser primeros. Muchos de los que están avanzando, apartados de mí. Señor, pero es que en tu nombre nunca os conocí. ¿Por qué dice nunca os conocí? ¿Por qué creen, hermanos? Porque realmente no estaban haciendo las cosas para el Señor, sino para ellos. Amén.
Vamos a ponernos de pie. Señor, guía mi vida. Necesito que tú guíes mi vida. Necesito que me muestres si hay ahí en el corazón actitudes o situaciones que tienen que ser quebradas. A ver, ¿por qué el Señor permite escritura, hermanos? Todo estaba re bien, como dice, requete bien. Dice. Todo estaba muy bien, hermanos. Avivamiento, conversiones, milagros, sanidades, liberaciones, llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué tenía que entrar esa escriturita que dijera cuánto dinero quieren para que yo también? ¿Por qué la puso el Señor ahí? Para que hoy tú y yo pudiéramos reflexionar y decir, Señor, quiero presentarte mi corazón a ti. Quiero que me digas si realmente deseo tu voluntad por encima de la mía. O te estoy usando a ti para cumplir mi voluntad. Algunas veces nuestras peticiones no tienen respuesta porque están así, son nacidas de mi voluntad. Y yo le pido a Dios para que se cumpla mi voluntad y así no es. Hablábamos hace unos días que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no es un trueque, es que te deleites, es que sea tu prioridad, es que sea tu Señor, es que sea tu anhelo, el anhelo de tu corazón, es que Él sea ahí. Y entonces, cuando eso pasa, no tiene empacho el Señor en bendecirnos, en darnos, en ayudarnos. Pero no es un trueque así como ya, Señor, te doy mis diezmos para que entonces tú abras las ventanas de los cielos y me bendigas. No, no es así. Yo traigo mis diezmos, Señor, porque sé que tú eres de quien provienen todas las cosas y quiero honrarte. Quiero darte ese lugar, como decíamos ahorita en la alabanza. Quiero darte lo mejor de mi vida. ¿Por qué te levantas temprano a orar? ¿A quién le estás dando lo mejor de tu vida? ¿Por qué te levantas y dices, Señor, aquí estoy? ¿Por qué? Porque estás buscando que Dios cumpla tus caprichos, tus intenciones, tus deseos. Porque quieres seguir siendo un grande. No quieres morir a ti mismo. Para eso lo puso el Señor esa escritura. Amén. Para eso la puso, para que tú y yo hoy escudriñáramos nuestro corazón y dijéramos, Señor, ¿no será que en vez de servirte me quiero servir de ti? Si tú nunca has encontrado en Jesucristo el anhelo de tu corazón, si tú nunca has encontrado en Él la razón para tu vida, amén, hoy es el día, hermano. Hoy es el día. Y cuando eso pasa, tu vida nunca puede seguir siendo la misma.